Muy bien, pues estamos en este nuevo capítulo de Conciencia y Sentido. Estábamos revisando el Padre Nuestro desde un punto de vista de una conciencia más elevada, menos religiosa, usando la ciencia, usando la metafísica, usando el conocimiento, la intuición, para develar qué hay detrás de este rezo, que también puede convertirse en una oración. ¿A qué me refiero con eso? No es lo mismo rezo que oración. El rezo se reza una repetición que puede llegar a ser un mantra si es que se repite muchas veces, pero se transforma en oración cuando tú lo haces conscientemente y con intención, cuando cada frase que vas enunciando tienes completo conocimiento y entendimiento, o alcanzas a tener un entendimiento, y le pones a eso la intención de que verdaderamente te estás comunicando con el Padre Celestial, sabiendo qué es lo que es el Padre Celestial. Estás diciendo, hágase tu voluntad, sabiendo de qué se trata eso. Eso es orar. Orar es cuando pones la intención. Y también, por supuesto, está la oración que es improvisada. La oración que es esa que va surgiendo en forma espontánea a medida que vas conectándote con ese mundo interior tan enriquecido de cosas que desconocemos y que surgen de manera espontánea cuando haces tu conexión. Pero bueno, de eso, de la oración improvisada, vamos a hablar más adelante. Estamos en el tercer bloque de este Padre Nuestro revelado, y vamos a hacer un pequeño resumen. Los bloques anteriores vimos qué significaba decir Padre Nuestro, y dijimos que Padre se refiere al origen, ni hombre ni mujer, ni madre ni padre, sino que origen nuestro, origen de todos nosotros. Y el origen es una fuerza creativa, que está, no que estuvo, no que partió en el pasado, sino que está presente, está sosteniendo desde el cielo, que es el espacio cuántico, nuestra realidad física. Y eso es ciencia, no es ni religión ni espiritualidad. La ciencia así define por qué este micrófono es estable, porque hay una fuerza creativa que lo sostiene desde el lado invisible de la vida, desde la antimateria o desde el espacio cuántico. Entonces, fuerza nuestra que me estás creando, me estás sosteniendo. Ahí parte, ¿cierto? Padre nuestro que estás en el cielo, fuerza creativa que me sostienes, que me estás creando, santificado sea tu nombre. Bendigo tu nombre, porque en tu nombre hay una revelación. Tu nombre me incluye. Tu nombre no es Pedro, no es Juan, es soy. Tu nombre es existencia. Y yo existo. Yo existo. Y tú haces existir todo. Yo soy una parte, una existencia de la gran existencia que toda esta fuerza de voluntad creativa está creando. Entonces, cuando digo bendigo tu nombre, es porque bendigo este conocimiento secreto de que yo soy. Yo soy. O sea, cuando me comunico contigo, con el Padre Celestial, me estoy comunicando con una versión mía propia, pero en estado de plenitud consciente. Es como que la parte terrenal mía se comunica con la parte celestial, pero aún una parte celestial mucho mayor, es la parte celestial aumentada, que lo abarca a todos, a todo y a todos. Venga a nosotros tu reino, también revelamos qué significaba eso, y dijimos que el reino es un orden. Por lo tanto, cuando yo estoy diciendo venga a nosotros tu reino, es porque estoy definiendo que hay un orden en esta voluntad cuántica que está creando la vida, todo. Y dijimos que ese orden existe en todo, en toda la naturaleza, en todo el universo, y por supuesto la podemos ver manifestada de manera maravillosa en este planeta, en lo que llamamos la naturaleza, en todos los seres vivos, excepto en
nosotros, los seres humanos, que somos los únicos en el planeta que creamos caos, que nos salimos del orden con nuestra voluntad, ¿sí? Nos salimos del orden y creamos desorden, creamos dolor, creamos injusticia, creamos sufrimiento, enfermedades, etc. Porque no somos conscientes de cómo usar esta fuerza creativa de la voluntad propia. Entonces, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, estamos haciendo una invitación a esta fuerza creativa, original, que me sostiene y que yo soy, a que venga a nosotros ese orden. Y entonces continuamos en este capítulo con lo que sería la cuarta frase, que es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta frase le pegan los cachos a la mayoría de los cristianos. ¿Por qué? Y a la mayoría de la gente, pero más a los cristianos, porque muchos cristianos rezan el Padre Nuestro a diario, pero son incapaces de doblegar su voluntad a la voluntad del Creador. ¿Sí? Generalmente lo que tú ves son pedidos de cadenas de oración o pedidos de que pase algo, que pase esto otro, que suceda, que se mejore, que se salve. ¿Y qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Tu voluntad o la voluntad de la fuerza creadora? ¿Realmente las personas que dicen cuando rezan esto y dicen hágase tu voluntad, se entregan a la voluntad o terminan el rezo e inmediatamente vuelven a querer que se haga mi voluntad? Por eso que esta frase es tremendamente importante, porque te obliga, cuando la dices en forma consciente, significa que realmente estoy consciente de que estoy diciendo algo que voy a hacer. O sea, hágase tu voluntad. Estoy consciente. Y estoy consciente por qué lo digo. Entonces en ese momento yo le muestro al universo una señal interior de humildad y de entrega de mi ego. De mi ego. Porque, ¿qué es lo que hace el ser humano siempre? Hace su propia voluntad, movido ¿por qué? Movido por su propio ego. Vamos a tratar de descifrar un poco esta frase. ¿Qué es lo que es la voluntad? ¿De dónde viene? Y aquí estamos enunciando dos tipos de voluntades. Una voluntad celestial, que sería la que está en el orden del reino, y la voluntad del ego o del hombre. Bueno, como dijimos, en el mundo, en el reino, que se manifiesta claramente y ordenadamente en la tierra, en la naturaleza, en todas sus partes, porque todas sus partes se están conviviendo armónicamente y de manera sustentable. Ahí se está haciendo la voluntad de la fuerza creadora del Padre Celestial. El único ser vivo que tiene voluntad propia y libre albedrío, o sea, no solo tiene voluntad propia, sino que tiene libertad absoluta para hacer con su voluntad lo que se le plazca, somos nosotros, los seres humanos, que en algún momento de la creación, y eso lo vamos a conversar con más calma cuando hagamos el curso de la conciencia, en algún momento de la creación se nos regaló este don de la individualidad. Nosotros antes de tener individualidad teníamos conciencia colectiva, por eso que vivíamos en el paraíso. No habíamos comido de la manzana o del fruto del bien y el mal, el fruto de la ciencia del bien y el mal. O sea, no habíamos entrado todavía a tener una voluntad propia, un yo, a individualizarnos. Y en algún momento eso sucedió, y a partir de ese momento lo que gobierna la vida de los seres humanos es el ego, es el egocentrismo. O sea, por mucho que yo te haga entender y te muestre imágenes del universo y te demuestre lo pequeños que somos o lo insignificantes que podemos ser, a lo mejor en tamaño, porque
el solo planeta Tierra, al lado de Arcturus, por ejemplo, o Antares, que son planetas muchísimo más grandes, el solo planeta Tierra es del porte de un átomo, o sea, ni siquiera se ve. Y dentro de ese planeta Tierra existimos nosotros, o sea, para el universo somos partículas. Pero por mucho que yo te haga querer ver esto, tú vas a volver siempre a tu egocentrismo, o sea, el mundo girando alrededor tuyo. El mundo y las personas giran en torno a ti. No tú formas parte de un sistema, sino que todo el sistema está relacionado contigo y tú demandas al sistema que las cosas sean así, que sean así, que yo tengo que tener, que otros tienen, que por qué no tienen, en fin, tu ego, tu visión y tu limitación de conciencia, porque recordemos que al adquirir la individualidad también adquirimos la limitación de conciencia, o sea, nuestra conciencia que antes era colectiva se sumió, se achicó a esta conciencia individual. Y entonces a partir de ese momento somos ignorantes, incluso de las fuerzas que nos mueven, como la fuerza de la voluntad. Y lo que tenemos es una conexión de esta fuerza de voluntad con los instintos que tienen que ver con la supervivencia. Entonces ahí surge el primer conflicto desde el ego. Yo quiero sobrevivir. Y el señor que está al lado también quiere sobrevivir. Pero hay un solo pan, una sola fruta. En mi ego y en mi voluntad, lo que yo voy a hacer sin conciencia es arrebatar esa fruta. Si esta persona me pelea la fruta, puedo hasta matarlo, liquidarlo, con tal de que esa fruta la pueda comer yo. Ese es el instinto de supervivencia y la conciencia limitada del ego. Limitada me refiero a que todavía no hay una conciencia de coexistencia, de que esa fruta la podemos compartir, que esa fruta contiene un cuesco, que si sembramos ese cuesco vamos a tener muchas frutas que van a alcanzar para todos. Pero como eso todavía no sucede, el ser humano está aprendiendo a vivir y a armonizarse en un entorno. Mientras tanto, la mayoría de las fuerzas que priman dentro de cada uno de nosotros son egoístas. Egoístas, o sea, piensas primero en ti y luego en los demás. Dicho sea de paso, muchas personas hoy día sufren de depresión. Algunos le llaman depresión endógena. Les quiero decir de ya que desde que se estudió el genoma humano para encontrar un montón de enfermedades que se iban a solucionar, cuando se pudiera develar todo el genoma humano, lo que se descubrió es que no hay genes portadores de la depresión. No existe la depresión endógena. Lo que existe es una depresión cultural, o sea, la adquieres por una forma de pensar y de entender la vida o de quejarte que viene de tu entorno, llámele familia, entorno social. ¿Pero por qué estoy nombrando la depresión? Porque la depresión es uno de los actos más egoístas que existen. Te puede chocar lo que estoy diciendo, porque tú consideras que el egoísta es el soberbio, el que piensa en sí mismo, el que se lleva todo. Sí, ese mismo que tú criticas y el que te hace tener depresión, porque es así, porque son personas avasalladoras y que generalmente les va mejor en la vida, aparentemente les va mejor. Tú piensas que tú te deprimes porque el mundo no es justo, que tú te deprimes porque las cosas no son como tú quieres que sean, pero en esa depresión, créeme, se esconde tu voluntad y tu ego. Tu voluntad siempre está de por medio, tu voluntad. Entonces, retomando el hágase tu voluntad, lo que devela esta frase es que yo hago un acto de humildad y digo, no voy a seguir haciendo mi voluntad, sino que me voy a entregar a una voluntad superior, a una voluntad que está dentro del orden. Yo soy lo suficientemente humilde para entender que yo no sé si lo que quiero es lo más apropiado. Por ejemplo, tengo un familiar enfermo y está muy enfermo y es posible que pierda la vida.
y yo quiero salvarle la vida. Fíjense, salvarle la vida. Decimos o utilizamos la palabra salvar. ¿Qué sé yo si es apropiado o no es apropiado que esa alma parta? ¿Quién impide que esa alma parte? Tu ego, tu yo, tu voluntad de redención, de retener a esa persona, de no querer que se te vaya, de creer que la vas a perder. Pero cuando uno se suelta y dice hágase tu voluntad, es un tremendo acto de fe, de decir, no soy yo quien debe decidir si esa persona debe o no permanecer en este mundo, sino que es su alma, es su propio viaje. ¿Cuántas personas enamoradas quieren retener al amor de su vida cuando el amor de su vida se quiere ir? Y piensan que eso es amor. No es amor. Ya lo vamos a ver en capítulos más adelante cuando hablemos del amor. El verdadero amor es dejar ir, dejar ir. Dejar que las voluntades que están involucradas en el sistema de la vida se manifiesten, las distintas voluntades, porque la voluntad del Creador contempla las voluntades de todos nosotros. En la entrega, en ese acto de fe, hay un reconocimiento, una humildad, un decir, no sea yo quien decida lo que va a suceder. Ahora, ¿cuál es el conflicto con lo que acabo de decir? La mayoría de las personas va a decir, entonces me echo para atrás, que se haga la voluntad de Dios, pues sí, ¿para qué voy a hacer yo ni me levanto entonces? Lo mismo cuando uno le habla de la abundancia, de que la abundancia es algo que existe, que es inherente a la vida. Entonces dicen, no tengo nada que hacer. No es así. Tú tienes que hacer, para eso tienes voluntad e intención. Yo quiero lo mejor para el mundo, quiero lo mejor para esta persona que está enferma. Yo puedo desear que esa persona se sane, que esa persona se sienta bien. Pero lo más elevado de conciencia es bendecir, honrar el proceso que esa persona está viviendo. Pero bueno, en un nivel un poquito más bajo, yo puedo desear, tener la intención de que esa persona se sane, pero no someter mi deseo a lo que deba suceder. No someterlo. Porque cuando yo digo que se sane, es que se va a sanar, es que tiene que sanarse, entonces yo estoy sometiendo la vida a mi voluntad, a lo que yo creo que debiera pasar. ¿Cómo conviven entonces mi deseo y la voluntad del orden, la voluntad de la fuerza creativa? Conviven en una co-creación. O sea, hay momentos en que tu voluntad se ajusta, se alinea con la voluntad celestial y se crea algo tremendamente poderoso. Cuando esto no ocurre, cuando mi deseo es que esta persona se sane, pero al mismo tiempo esta persona fallece, algo en mí se despierta y me dice, en realidad es lo que debió haber sucedido. Cuando yo tengo desapego por el resultado de aquello que yo deseo, entonces vivo sin resistencia, sin estrés. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que genera el estrés? Querer que todo se haga y funcione como yo quiero. Eso es el estrés. Entonces, querer que todo se haga como yo quiero me va a poner en una posición tremendamente compleja, porque la vida sucede como debe suceder, no como yo quiero que suceda. Claro, tú podrás decir que en tu vida siempre estuviste ahí encima y haciendo que las cosas, pero tú no sabes si lo que tú quisiste que sucediera era lo más apropiado. Por eso que en la medida que las personas van volviéndose conscientes, o sea, van expandiendo su conciencia, van teniendo una capacidad de entrega superior a lo que debe ser. Y no por eso dejan de ejercer su voluntad, solo que su voluntad la ponen en este nivel de conciencia donde yo digo, hágase tu voluntad. Significa, estoy co-creando, estoy llamándote para que juntos creemos. Porque ¿quién es a quien le estás diciendo hágase tu voluntad? ¿A quién le estás diciendo? ¿A Juan? ¿A Pedro? ¿A Felipe? Le estás diciendo, oye, no, que se haga tu voluntad, no la mía. No,
Le estoy diciendo al soy. Le estoy diciendo a la existencia. Me estoy diciendo a mí mismo en un grado superior de mi ser y expandido de mi ser. Esta pequeña manifestación que yo soy aquí en la tierra le está diciendo a la gran manifestación o a la gran creación: tu voluntad es más apropiada que la mía. Y luego dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el fondo lo que viene a decir esta segunda parte de la frase, en la tierra como en el cielo, es lo mismo que dijimos en venga a nosotros tu reino. O sea, en el reino hay un orden. Por lo tanto, que se haga aquí en la tierra de la manera en que se hace en el cielo, o sea, en el orden. Acuérdense que cuando decimos en el cielo, estamos diciendo cuál es la voluntad del cielo. ¿Cómo se manifiesta la voluntad del cielo? En la naturaleza. Por eso que siempre vamos a acudir a la naturaleza como un ejemplo de qué es lo que manifiesta, cómo se manifiesta este orden a partir de la voluntad o de la fuerza creativa que es el Padre Celestial. Esta fuerza creativa se manifiesta desde el cielo y su manifestación es material. Y esa manifestación material en la naturaleza la podemos ver y es perfecta. No solo en la naturaleza que podemos ver hacia afuera, también en la naturaleza de mi cuerpo. Porque tú convives con las dos voluntades, la voluntad de tu yo y la voluntad del Padre Celestial o la fuerza creativa, que es la existencia que está sucediendo en ti. Porque tú no haces suceder tu existencia. No, tú no la haces suceder. Observa, mira, mis pulmones están respirando, pero yo no los hago respirar. Yo no le digo al corazón late. Yo no le digo a las células del hígado que sinteticen tal sustancia. Yo no le estoy diciendo a todo el sistema que mantiene la salud de mi cuerpo: mantente en salud, mantente en equilibrio. Eso está sucediendo en mí. Este es el reino celestial que sucede en mí por esta fuerza o Padre Celestial que lo sostiene y que tiene un reino, tiene un orden. Entonces ahí, en ese orden del cuerpo, no estoy yo, o lo que se llama mi voluntad. Ahí está sucediendo la voluntad del Padre. Luego, ¿dónde estoy yo? Yo, ¿dónde estoy? ¿Quién soy entonces? Yo acabo de mover mis manos. Yo, por ejemplo, voy a inhalar profundo. Voy a exhalar complacidamente. Ese soy yo. Esa es mi voluntad actuando sobre la voluntad del reino o del Padre Celestial. Mi voluntad en comunión con la otra voluntad. Si yo utilizo mi voluntad para llenar mi cuerpo excesivamente de alimentos o de toxinas, lo voy a enfermar, ¿cierto? Y es mi voluntad. Algunas personas dicen, no tengo fuerza de voluntad. Sí, pero es que ahí se refieren a que dentro de mi voluntad también hay una fuerza constructiva y una fuerza destructiva. Le llamamos mala voluntad o buena voluntad, pero es nuestra fuerza. En una mala voluntad yo no dejo de fumar, no dejo de meterme drogas, de tomar, de abusar, qué sé yo. ¿Por qué? Porque como mi esencia primitiva está más dominando más mi vida, esa esencia primitiva me hace entregarme a la mala voluntad. Pero cuando yo tengo más conciencia, me doy cuenta que en mi mala voluntad me estoy haciendo daño, entonces voy adquiriendo esas fuerzas para desarrollar los músculos apropiados para tener salud, para administrar bien lo que como, para administrar bien las sustancias que entran a mi cuerpo. Y en ese sentido, entonces, la buena voluntad es algo que yo ejerzo. Yo podría respirar y enfadarme. Que no pasa nada, que siempre esta gente, que los políticos, que acá, papá. Y eso es mi voluntad. Nadie me está obligando a andar enojado por la vida, con lo que está pasando, con el mundo, con la injusticia, con todo lo demás. Nadie me obliga. Es mi voluntad. Es una voluntad inconsciente, pero es tu voluntad. Por eso es que cuando uno hace trabajos espirituales,
ejercicios espirituales como la calma, la meditación, la respiración consciente. En ese momento surge ese espacio de tranquilidad y de claridad que te dice: no te identifiques con eso que está sucediendo en el mundo. No te identifiques con las peleas de los demás, no te identifiques con el dolor. Te sales de esa rabia, de ese ruido, y lo haces a través de tu buena voluntad. Y ahí es donde, tú no lo sabes, pero la buena voluntad es asistida por el Padre Celestial, por la fuerza creativa, a cual le estás diciendo: hágase tu voluntad. Le estás diciendo: entonces trabajemos juntos. O sea, yo me relajo, me entrego, y mi voluntad se va a acoplar. Tú me vas a asistir en que mi voluntad sea sana, sea buena, sea saludable, haga el bien, me permita compartir esa manzana. En cambio, la mala voluntad viene del ego, viene del egoísmo y de la ignorancia. Por eso que es tan importante salir cuanto antes de la ignorancia hacia la iluminación. ¿Qué decía Buda respecto a la voluntad? Todo el mensaje de Buda tiene que ver con la voluntad, con la entrega y con la voluntad de superarse uno mismo. Vamos, cuando entremos a analizar la manera en que Buda nos enseña un camino para la autorrealización y la iluminación, que se requiere mucha fuerza de voluntad, porque tienes que doblegar un montón de fuerzas instintivas tuyas que te perjudican para hacer esa gran entrega de que se haga tu voluntad. Por ejemplo, en el budismo tibetano, ¿cuál es su máximo representante? El Dalai Lama, ¿cierto? El máximo representante del budismo tibetano y del mundo. Él es conocido en todo el mundo como la máxima autoridad del budismo. ¿Te has puesto a pensar por qué el Dalai Lama, que digámoslo es una persona con poder, o no? Si él quisiera tomar el teléfono y llamar a Donald Trump, ¿tú crees que Donald Trump no le contestaría el teléfono? Yo creo que sí. Cualquier líder mundial le va a contestar el teléfono, porque es apropiado hablar con el líder de una espiritualidad tan linda como lo es el budismo. ¿Y por qué él no hace nada para recuperar el Tíbet? ¿Por qué no hace campañas y anda levantando carteles y le dices a los millones de budistas que hay en el mundo: está bueno ya, saquemos los carteles, vamos a defender, vamos a recuperar lo que es nuestro, de una vez por todas, que los chinos nos den la independencia del Tíbet y nos devuelvan lo que nos dieron, y más encima que los castiguen porque mataron a más de 3 millones de nuestros compatriotas en el Tíbet? ¿Por qué el Dalai Lama no arenga ningún tipo de acción en contra de esa tremenda injusticia que cometieron los chinos de aprovecharse? Porque se aprovecharon, el gobierno chino se aprovechó de un país autónomo que había decidido no tener ejércitos, justamente porque había decidido dedicarse a la espiritualidad. Decidió China, en este caso, invadirlo y tomarlo, porque era fácil. Tenemos un país más que esté al servicio de China. Y ahí el Dalai Lama, o todos los lamas, se fueron exiliando. ¿Por qué el Dalai Lama no se queja? Porque es budista. Porque hágase tu voluntad. Hay una voluntad superior a la cual él se entrega. Él no va a lidiar con los conflictos de este mundo. Una de las máximas del budismo es el desapego. Si él se pone a pelear por recuperar el Tíbet, significa que está apegado al Tíbet, a sus reliquias, a sus templos, a sus monasterios. Él está dando una demostración al mundo, en cada charla, en cada lugar que visita, de paz, de entrega a un orden superior. Ahora tú podrías decir: pero ¿cómo es un orden superior? ¿Cómo Dios, cómo la fuerza creativa permite que los chinos abusen? Ese es algo que vamos a revelar en los cursos de la conciencia. Es tremendamente importante resolver esa pregunta, porque dentro del orden
hay una serie de cosas que aparentemente son muy injustas, pero en realidad no tienen que ver con la injusticia, sino que tienen que ver con el contexto de aprendizaje que le proveen a nosotros, a los hombres, que proveen un contexto de aprendizaje apropiado para nuestro desarrollo de la conciencia. Ahí veremos más adelante que todo lo que sucede en el mundo, incluso la injusticia, está alineada con las necesidades que tenemos para crear ese contexto que nos va a permitir iluminarnos. En el caso de Jesús, aquí tenemos a Cristo en paz. Jesús se entrega así en paz a la voluntad del Padre. Él dice que se haga tu voluntad. Incluso cuando él intuye o le es revelado internamente que va a morir crucificado. Hay una parte de él que es la parte humana que se resiste, que dice, ¡ay, no quiero tomar este cáliz! ¿Por qué? Piensa en un segundo, piensa en un momento tú que te van a flagelar con látigo y te van a crucificar y te van a colgar y te van a enterrar clavos. Ay, tu cuerpo se resiste porque hay dolor. Pero él entra en oración varias veces hasta doblegar su voluntad, que es la de arrancar, porque él no quiere arrancar. Pero fíjense, hay un pasaje donde Pedro le dice, pero maestro, no es posible, vámonos, yo conozco un camino, sé por dónde poder huir. Y Jesús le dice, sal de ahí, Satanás, a Pedro. En realidad no le dice a Pedro, sino que a la voluntad de Pedro, esa voluntad del ego que quiere huir. Ahí están expresadas las dos voluntades. Esa voluntad Jesús le llama a Satanás. Satanás no es el diablo. ¿Sí? La traducción de Satanás es el adversario, el contrario. El contrario a la voluntad del Padre es la voluntad del hombre. La voluntad del hombre está sometida por el ego y por la inconsciencia, no saber que detrás de este proceso hay algo mayor. Entonces Pedro quiere huir y Jesús dice, no, me entrego. ¿Por qué? Porque a través de la entrega yo voy a revelarle a mis seguidores y al mundo algo que está más allá de lo que podemos ver. Le voy a revelar la vida eterna, voy a revelar un montón de cosas que no quiero contar ahora porque van a corresponder a un capítulo especial que voy a hacer para Semana Santa, donde voy a hablar acerca de la crucifixión de Jesús y todo el misterio que lo envuelve. Por ahora estamos en la entrega de mi voluntad del ego a una voluntad superior, y que la ecuación perfecta es la ecuación del primero me entrego a la voluntad, en el sentido de estoy en oración y hago un acto de humildad y digo, no es mi voluntad la que tiene que hacerse, sino la tuya. Ya eso rompe con el ego, y al romper con el ego creo una nueva realidad y digo que se haga como es en el cielo, porque en el cielo está el orden, aquí en la tierra, y en la tierra se refiere en este caso a la tierra de los hombres, o sea, a la materia, en la materia de donde yo estoy encarnado, donde se hace una voluntad diferente a la voluntad de la naturaleza, o sea, la voluntad del ego, la voluntad del yo, la voluntad egoísta que hasta ahora, fíjense, ¿qué ha creado la voluntad del ser humano? Piensen en la historia de la humanidad. Todo se ha hecho con voluntad. ¿Cuánto dolor en la historia de la humanidad? Caos, sufrimiento, personas que abusan de otras, pobreza, enfermedades. ¿Y tú crees que las personas que crearon estos dolores o este sufrimiento lo hicieron pensando en que estaban haciendo algo malo? ¿No? Siempre las personas se mueven pensando que están haciendo lo correcto, pero como tienen inconsciencia, se equivocan. ¿Se acuerdan de la explicación que di del río? Cuando las personas que habitaban cerca del río botaban sus desperdicios al agua, finalmente al contaminarse el agua, tomaron conciencia de que no podían contaminar el agua. Bueno, la toma de conciencia del ser humano es mucho mayor, pero hay un montón de desperdicios que seguimos tirando al río, a nuestra propia vida, en nuestro propio interior, por desconocimiento, y que en algún momento, cuando nos hagamos conscientes, vamos a poder ver qué es lo que no debemos seguir haciendo para crearnos
armonía y bienestar, y para que la voluntad que yo desarrolle en mis actos, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones y mis reacciones, me hagan bien y le hagan bien a mi entorno. Así bien, hemos develado este cuarto párrafo del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El próximo capítulo vamos a develar danos hoy nuestro pan de cada día. También una maravillosa frase que es muy potente dentro de esta tecnología espiritual que nos dejó Jesús en esta oración que se llama el Padre Nuestro. Recuerden que si tienen dudas o quieren escribirnos, el mail ya está en los GC abajito, es conciencia y sentido chile @gmail.com. También puedes dejar tus comentarios, ojalá sean positivos, no porque no me gusten las críticas, sino que aquí este espacio es para crear bienestar. Yo me puedo equivocar en algunas cosas, no tiene sentido que las personas que no calcen con lo que yo diga sigan este espacio. O sea, hay miles de otros lugares para poder visitar. Simplemente si no te hace sentido te cambia y ya está, pero no dejes tu mala onda, no es necesario. Escríbenos, deja tus comentarios y invita a otras personas que sientas que les puede hacer bien estas charlas, estas conferencias, donde hablamos de la conciencia, pero con un sentido espiritual. Nos vemos.